Bajo la incesante luz del sol del atardecer, el Palacio del Sol resplandecía, un monumento a la grandiosidad del reino que Son Goku, el emperador, gobernaba. El vasto y resplandeciente imperio del sol, conocido por su riqueza y esplendor, ocultaba en sus pasillos la soledad de su líder. Goku, en su forma Super Saiyajin Blue, observaba desde su despacho, una sala decorada con tapices de colores vibrantes y símbolos del sol que reflejaban su poder inquebrantable, aunque dentro de él, no había luz. Las 3 concubinas que ocupaban el corazón del palacio eran una constante fuente de frustración para Goku. Pansy Parkinson, la concubina del reino de los carámbanos, era la más dramática de todas. Provenía de una familia de nobles con sangre fría y un carácter implacable, enviada como pago de una antigua deuda. Ella se sentía más bien como una reina despojada de su trono, constantemente buscando la atención que nunca alcanzaba. Luego estaba Luna Lovegor, la princesa del reino de Natura, una mujer de aire tranquilo y rostro sereno, pero con un intelecto y una fuerza interior que lo mantenían en vilo. Luna no era solo un premio político. Ella era la pieza clave de la paz entre reinos. A pesar de los esfuerzos de Goku, no podía evitar sentirse frustrado por su indiferencia, como si su magia natural la protegiera, impidiendo que él tocara su verdadero corazón. Finalmente, Astoria Greendras, nacida en el mismo reino que Goku, pero de una familia más humilde, había crecido con la esperanza de ascender. Astoria era el ejemplo de la mujer perfecta para el trono. Dulce, sumisa, pero también meticulosamente ambiciosa. Había sido su concubina más leal, hasta que comprendió la verdad. Las hijas que había dado a Goku, aunque hermosas, no le asegurarían el lugar como emperatriz. Después de todo, Goku solo tendría una emperatriz si alguien le daba un hijo varón. Sin embargo, tal fortuna no había llegado. 6 hijas, 2 con cada concubina, y Goku ya estaba harto. Las princesas que había engendrado no le servían, porque el reino necesitaba un heredero varón para consolidar el trono. Con cada hija que nacía, se cerraba la puerta a su esperanza. Sus concubinas, desesperadas y celosas, no paraban de culparse entre sí. Pero Goku sabía bien. El problema no era ellas. Era él. Porque, en el fondo, él era quien daba el género. Si alguna de ellas sabe cómo darme un hijo varón, será ella quien sea mi emperatriz y dueña de mi corazón, pensaba Goku mientras se paseaba por su despacho. Era una ironía cruel. Tenía todo lo que deseaba, excepto un heredero. En la vasta extensión de su imperio, solo un reino se oponía a él. El reino de la lluvia. Este reino se oponía fervientemente al sistema de concubinas y su princesa, Esdeath, había sido prometida a Goku para consolidar la paz. Sin embargo, había una cláusula en esa promesa. Ella no quería ser una concubina, mucho menos serlo de un hombre tan frío y calculador como Goku. De hecho, el rey del reino de la lluvia, desesperado por evitar la guerra, había entregado a su princesa real con una única misión: matar a Son Goku en la noche de bodas. Esdeath, joven, bella y llena de una valentía que no comprendía el abandono de su reino, no había tenido más opción que obedecer. A pesar de su odio por ser utilizada como una simple herramienta política, sabía que su deber era más grande que ella misma. Y así, con el corazón roto y el destino sellado, Esdeath fue enviada al Imperio del Sol. Goku no ignoraba la amenaza. Lo había planeado todo. Su boda con Esdeath sería una formalidad. Ella sería alojada en el palacio más alejado, en lo que se conocía como el Palacio de las Sombras, un lugar ruinoso y apartado, donde no pudiera ver la magnitud del poder que él poseía. Quería hacerla sufrir, sí, pero también quería asegurarse de que, al final, la princesa del reino de la lluvia lo comprendiera. Solo él decidiría qué pasaría con el futuro del Imperio del Sol. En cuanto a su esperado heredero, Goku guardaba esperanzas, aunque sabía que el destino nunca era tan fácil de manipular. Quizá, con Esdeath, las cosas cambiarían. O tal vez no. Pero tenía que intentarlo. A la mañana siguiente, el sol brillaba con fuerza, iluminando los pasillos dorados del palacio mientras Goku se preparaba para el encuentro con Esdeath. Su mirada, aunque fría y calculadora, traía consigo una amenaza silenciosa. Eres mía, ahora. Las puertas del gran salón se abrieron con estrépito, y todo el Imperio del Sol contuvo el aliento. Era la primera vez en muchos años que una boda real se celebraba en la gran sala de los espejos, un lugar rodeado de columnas doradas, alfombras bordadas a mano por doncellas de los 4 reinos, y espejos encantados que reflejaban los momentos más memorables de la historia imperial. Esdeath, princesa del reino de la lluvia, avanzaba con paso firme y expresión serena, aunque por dentro su estómago era una tormenta. Su vestido, ligero como la bruma de su tierra, caía como agua sobre su figura, en tonos suaves de azul y gris, brillando con magia sutil.
A su lado, su hermano Ari le sostenía el brazo, murmurándole apenas. Recuerda, hermana, da un hijo varón. Después, todo será de quien tome este imperio desde dentro para nosotros. Ella no respondió. Solo levantó la barbilla, sin dejar que nadie viera el temblor en sus labios. En el altar, Goku la miraba. Había imaginado muchas cosas sobre ella. Que sería altiva, que llevaría la marca del odio en el rostro. Pero no esperaba esto. No esperaba esa belleza tranquila, ni esa dignidad tan distinta a la de sus otras concubinas. Su cabello castaño, trenzado con hilos de plata. Su piel clara. Sus ojos, una mezcla de desafío y miedo, que le resultaban tan perfectos. ¿La princesa del reino de la lluvia es hermosa?, murmuró el elfo a su lado, con los ojos brillantes. Silencio, Elión, ordenó Goku sin apartar la mirada de ella. Que los dioses me ayuden. Esdeath se detuvo frente a él, y por un segundo, nadie habló. La sala entera parecía esperar una señal. Goku bajó la mirada, fingiendo aburrimiento, pero su tono fue cortante y suave a la vez. ¿Ya sabes cuál es tu destino, princesa? Sí, mi señor, dijo Esdeath, tan firme como podía fingir. Obedecer al emperador, aunque me repugne. El murmullo fue inmediato. Pansy jadeó desde su asiento. Astoria disimuló un gesto de disgusto. Luna simplemente aplaudió, como si hubiese presenciado una línea de teatro particularmente poética. Goku curvó los labios, divertido. Vaya. Qué dulce forma de declararte mía. El sacerdote del sol carraspeó, incómodo, y procedió con los votos tradicionales. Esdeath los repitió sin titubeos. Goku hizo lo mismo. Y al final, cuando el sacerdote dijo, pueden sellar el pacto con un beso, nadie se movió. Todos esperaban que él se inclinara apenas, que la besara en la frente tal vez. Pero Goku, sin decir nada, la tomó por la cintura con una firmeza inesperada y la atrajo hacia él. Esdeath no se apartó. Ni se asustó. Solo alzó el rostro con serenidad desafiante, como si dijera, hazlo si te atreves. Y Goku la besó. No como un emperador a su esposa política. No como un amo a su nueva posesión. La besó como un hombre que había olvidado, por un segundo, que estaba siendo observado. Ella no respondió de inmediato, pero tampoco se apartó. Fue un beso extraño. Lento. Calculado. Lleno de advertencias por ambas partes. Cuando se separaron, los murmullos se habían esfumado. Goku rozó su oído con la boca antes de alejarse. Aún así, no esperes una noche de bodas. Tu palacio está preparado. Las ratas te darán la bienvenida en mi nombre. Esdeath le miró, altiva. No esperaba menos de un emperador que colecciona mujeres como trofeos. Él sonrió. Por primera vez en años, sonrió de verdad. Tú no eres un trofeo, princesa. Eres un acertijo. Y me encantan los acertijos que intentan matarme. Ella caminó junto a él, rumbo al banquete, con el corazón golpeándole el pecho. No sabía si acababa de besar a su verdugo, o a su salvación. El carruaje se detuvo frente a una estructura de piedra oscura, cubierta por enredaderas marchitas. Era un edificio enorme, de arquitectura imperial, pero claramente olvidado por el tiempo. Las ventanas estaban sucias, algunas rotas. No había plantas vivas en los jardines, ni sirvientes esperando con reverencias, ni antorchas encendidas para recibirla. Solo una brisa helada del este que parecía colarse por las grietas del alma. Este es. Empezó a preguntar Esdeath, bajando del carruaje con el vestido recogido entre las manos. Sí, respondió una voz suave y masculina, junto a ella. El Palacio de las Sombras. Esdeath alzó la vista y se encontró con la figura que aguardaba en los escalones de la entrada. Un elfo. Pero no como los de su reino, que eran pequeños, encorvados y con la piel como cuero viejo. Este era, otra cosa. Alto, al menos 1,90 m, delgado, elegante. Tenía el cabello blanco plateado atado en una coleta baja, orejas finas que sobresalían ligeramente entre sus mechones, y ojos grandes y almendrados, de un azul profundo que parecía tener estrellas atrapadas dentro. Su piel se veía suave, ligeramente iridiscente bajo la luz del crepúsculo. Como un personaje sacado de una historia fantástica ilustrada a mano. Soy Elión, mano derecha del emperador, Su Alteza, se presentó con una reverencia leve pero elegante. También soy quien se encargará de su instalación, en ausencia de personal. Esdeath parpadeó. ¿Ausencia de personal? No hay damas de compañía. Ni sirvientas. Ni cocineros. Ni soldados. Todavía, añadió con voz neutra. A usted le toca, esperar, su majestad. Esdeath sonrió con dulzura. Está bien, dijo, avanzando hacia la entrada del palacio. Estoy acostumbrada a hacer las cosas por mí misma.
Elión ladeó la cabeza, como curioso. No muchas princesas dicen eso con tanta naturalidad, Su Alteza. No muchas princesas son tratadas como ganado por su propio hermano y entregadas a un emperador con complejo de Dios, respondió ella sin perder la sonrisa, antes de cruzar el umbral. El elfo dejó escapar una risita breve. Bienvenida al Imperio del Sol, princesa Esdeath. Esdeath caminó por los pasillos oscuros, polvorientos, escuchando el eco de sus propios pasos. Sabía que la estaban probando. Que él quería verla sufrir, humillarse, tal vez rogar por un poco de dignidad. Pero no. Ella tenía algo mejor. Magia. Se detuvo en el centro del salón principal, rodeada por cortinas rasgadas, muebles cubiertos y candelabros cubiertos de telarañas. Alzó las manos y murmuró, con la voz baja pero firme. Animaris domesticum. De inmediato, las alfombras se sacudieron, los muebles chirriaron, los candelabros temblaron como si despertaran de un largo sueño. Las escobas salieron disparadas de los armarios. Los trapos comenzaron a flotar y limpiar ventanas. Las estatuas se estiraron y sacudieron el polvo de sí mismas. Los candelabros encendieron sus velas con pequeñas carcajadas. Las tazas y platos del comedor saltaron del estante, cantando una canción de bienvenida con sus tintiños. Esdeath se giró lentamente sobre sí misma, observando cómo el castillo cobraba vida, guiado por su voluntad. Si voy a ser prisionera, dijo en voz baja. Al menos que sea en un palacio decente. Esdeath seguía caminando, aunque algo más lento. Su mirada recorría los pasillos mientras intentaba acostumbrarse al silencio reinante. Elión, unos pasos detrás de ella, retomó la palabra con tono calmo, casi ceremonial. Quizás sea oportuno explicarle cómo se organiza el imperio, ahora que forma parte de él, Su Alteza. ¿Parte de él? Repitió Esdeath con una ceja alzada. Aunque haya sido forzada a venir, ya es esposa del emperador. Y cada concubina tiene su lugar. No soy concubina, todavía no me toca, respondió ella con sequedad. Solo soy su princesa asignada. Elión hizo una breve pausa antes de continuar. El Imperio del Sol tiene un sistema de palacios cardinales, cada uno asignado a una concubina y sus descendientes. El palacio central es el Palacio del Sol, donde reside su majestad, el emperador Son Goku. Es el corazón del imperio, donde se toman las decisiones, se organizan las audiencias y se celebran los festejos. Obviamente, murmuró Esdeath. Hacia el norte, continuó Elión, ignorando su ironía, está el Palacio del Cielo. Allí vive la concubina Pansy, madre de 2 hijas. Es un palacio elevado, de arquitectura aérea, con jardines colgantes y vitrales azules. Ella es ambiciosa y elegante. Esdeath no respondió. Al sur, el Palacio de las Estrellas, hogar de la concubina Astoria y sus 2 hijas. Es un lugar más artístico, lleno de músicos, telas, pinturas. Astoria es encantadora, pero calculadora. Cree firmemente que será ella quien le dé el heredero varón. Al parecer es la más amada por el emperador. ¿Y el oeste? El Palacio de la Luz. Concubina Luna. Madre de 2 niñas. Es el palacio más apacible, lleno de espejos y fuentes. Luna es peculiar. Muchos la subestiman, pero el emperador le tiene cierto afecto porque ella es distante con él. Y yo fui enviada, al este, dijo Esdeath con suavidad. Sí, Elión asintió con un suspiro apenas audible. Aquí. El Palacio de las Sombras. El más frío. El más aislado. Donde vive quien aún no ha demostrado su utilidad. O donde el emperador manda a quienes desea, poner a prueba. Esdeath alzó el mentón. Perfecto, dijo con voz firme. Me encantan las pruebas. Elión la observó con curiosidad por un instante más, antes de inclinarse levemente. Lo veremos, Su Alteza. El Palacio de las Sombras no era solo frío. Era un monumento a la decadencia. Cortinas raídas, fuentes secas, candelabros torcidos, muebles cubiertos de polvo y telarañas que parecían haber hecho un pacto de permanencia eterna. Esdeath, sin embargo, no se dejó intimidar. Después de todo, no iba a permitir que su nueva vida comenzara con humedad y madera podrida. Con un suspiro profundo, se arremangó la túnica azul noche que llevaba puesta y juntó las palmas. Vita et motus. Una oleada de energía mágica salió de sus manos, recorriendo las paredes, trepando columnas, acariciando el techo. Las cortinas se agitaron como si despertaran de un largo sueño. Los muebles crujieron, estirando sus patas como gatos perezosos. Las lámparas estallaron en luz cálida. Las fuentes, una tras otra, comenzaron a cantar con el murmullo del agua. Esdeath apenas sonrió antes de desplomarse en medio del jardín descuidado, que al contacto con su magia comenzó a florecer.
Allí, entre las enredaderas y las flores recién nacidas, se quedó dormida. La luz del sol le acariciaba la cara cuando una voz masculina la despertó. ¿Oh, acaso los ángeles caen del cielo a este palacio olvidado? Esdeath parpadeó, confusa. La silueta de un joven se recortaba contra el sol. Rubio, de rostro suave, ojos verdes y sonrisa demasiado ensayada. ¿Quién? Soy Neville. Príncipe Neville. Hermano menor del emperador. Hizo una reverencia exagerada. Y debo decirte que jamás había visto a alguien tan hermoso durmiendo sobre lirios. Esdeath se incorporó lentamente, aún aturdida, alisando su vestido arrugado. Su cabello caía en rizos despeinados sobre los hombros. Esdeath, princesa del reino de la lluvia, respondió, lacónica. Neville le ofreció la mano. Ella no la tomó. Veo que has embellecido este lugar. Con razón mi hermano mandó a alguien tan especial al Palacio de las Sombras. Aunque, sinceramente, no entiendo por qué te esconde aquí. Supongo que porque no me considera una amenaza, dijo Esdeath. Neville se rió, exagerado. Oh, querida. Si tú no eres una amenaza, yo soy una silla. Esdeath arqueó una ceja, mientras él continuaba. El caso es que no tienes por qué quedarte aquí, ¿sabes? Cuando Goku falle, y lo hará, es cuestión de tiempo, siempre tiene mala digestión, yo tomaré el trono. Y podría hacerte mi princesa. Imagínalo, la princesa del amanecer. Mucho más poético que de las sombras, ¿no crees? Esdeath lo miró de arriba a abajo. Su túnica dorada parecía más llamativa que su rostro. Su cabello rubio era demasiado claro, como si el sol lo hubiera desteñido por aburrimiento. No era feo, pero después de haber besado al emperador Goku, y haber sentido ese hormigueo maldito en la nuca, Neville no tenía comparación. No tengo intención de casarme contigo, príncipe Neville, dijo con tranquilidad, comenzando a alejarse. Él trotó detrás de ella, sin perder la sonrisa. Ah, ¿no? ¿Te haces la difícil? Me gusta. Me encantas. De hecho, creo que el destino te trajo para mí, y no para ese alma congelada de mi hermano. Esdeath levantó una mano sin volverse. Silencio ambulance. Una escoba del palacio recién encantado voló desde el interior, chocando contra Neville con delicada violencia y comenzando a barrerlo hacia la salida. Oye. Eso fue un hechizo doméstico ofensivo. Gritó él mientras desaparecía entre los arbustos. Esdeath suspiró, sonriendo apenas. Tonto. Se dio media vuelta, aún algo pálida por el uso de su magia, pero con el jardín florecido tras ella como símbolo de su primer acto de independencia. El Palacio del Sol brillaba. Mármol blanco, columnas infinitas, vitrales encantados que reflejaban auroras, y en su corazón, una sala de baños imperiales construida con ónix dorado. El agua humeaba alrededor de Son Goku, ocultando su cuerpo hasta la cintura. Sus ojos estaban cerrados, la cabeza recostada sobre el borde de mármol. Parecía relajado. Pero sus dedos tamborileaban, inquietos. Goku. Hermano. Fui atacado por una escoba. Exclamó Neville, irrumpiendo en la estancia como un vendaval desalineado. Goku abrió un ojo con la lentitud de un dios molesto. Neville. Estoy dándome un baño. Una escoba, Goku. Una escoba me barrió. Literalmente me sacó del jardín como si fuera polvo. Por órdenes de tu flamante esposa. Goku se incorporó ligeramente, el agua resbalando por su torso. No dijo nada. Solo lo observó. Neville, empapado en sudor, barro y ego herido, se acercó más. ¿Sabías que tiene magia? ¿Magia real? El Palacio de las Sombras que parecía una ruina, ahora es un jardín celestial. Y tu princesa dormía entre lirios, como una pintura. Y luego me atacó. Goku cerró los ojos otra vez. Pero algo en la línea de su mandíbula delataba tensión. ¿Durmiendo entre lirios, es que no tiene cama? ¿Se había desmayado? ¿Tenía hambre? ¿Estaba enferma? Dime, Goku, continuó Neville, ¿vas a permitir que tu esposa ataque miembros de la familia real con artículos de limpieza? Goku se levantó de la tina con elegancia felina, dejando que el agua resbalara por su cuerpo sin la más mínima prisa. Tomó una bata negra bordada en hilo de plata y se la colocó con aire regio. Neville. ¿Sí? Lárgate. Eso es todo. Goku se volvió hacia él con una ceja levantada. Si la princesa Esdeath te barrió con una escoba encantada, seguramente fue porque te comportaste como un idiota. Ahora vete antes de que mande que te trapeen también. Neville resopló, ofendido, pero retrocedió. Ya verás. El día que seas incapaz de tener un heredero, yo. Neville, cortó Goku, sin levantar la voz. No tientes al destino. Neville se fue refunfuñando, mientras Goku chasqueaba los dedos.
Un suave pop anunció la aparición de Leon, el elfo real, quien se arrodilló inmediatamente. Amo. Dale una dama de compañía a la princesa del Palacio de las Sombras. Que la vigile, pero sobre todo que la alimente. Si muere, el reino de la lluvia podría tomarlo como una provocación e iniciar una guerra. El Leon alzó la vista. Sus ojos azules brillaron. ¿Y el motivo oficial? Goku caminó hacia el ventanal que daba al este, donde un tenue brillo indicaba la dirección del Palacio de las Sombras. Di que me ablandé. O lo que quieras. No me importa. Solo asegúrate de que la princesa no vuelva a quedarse dormida entre lirios. Esdeaz se encontraba en el salón del Palacio de las Sombras, mirando por la ventana del gran comedor. A pesar de la magia que había invocado la noche anterior para restaurar su nueva morada, las paredes todavía conservaban una sombra de abandono, como si la oscuridad del lugar hubiera quedado atrapada entre las piedras. Sin embargo, ahora las alfombras brillaban con un resplandor cálido, y las estanterías parecían estar ordenadas sin que ella tuviera que levantar un dedo. El silencio solo fue roto por un pequeño pop que resonó en el aire, y antes de que pudiera reaccionar, el Leon apareció con una pequeña sonrisa en su rostro, acompañado de dos figuras que caminaban a su lado. Princesa Esdeath, saludó el Leon con voz suave. El emperador ha enviado su obsequio. Sus damas de compañía son gemelas. Esdeath frunció el ceño, observando las dos mujeres que avanzaban hacia ella. Ambas eran jóvenes, con el cabello largo y oscuro, y vestían túnicas similares. Sin embargo, lo que más la llamó la atención fue la inexplicable similitud entre ellas. No solo compartían la misma apariencia, sino que sus pasos y gestos parecían perfectamente sincronizados. ¿Gemelas? Preguntó Esdeath, levantando una ceja. Las dos mujeres hicieron una pequeña reverencia ante ella, y la de la izquierda, la más alta de las dos, habló con una voz suave pero firme. Mi nombre es Flora, princesa. Y yo soy Estia, princesa, dijo la otra, con una sonrisa en los labios que parecía no haber abandonado en días. Ambas se inclinaron de nuevo. El almuerzo está listo, princesa. El emperador nos ha enviado a ambas para asistirla en lo que necesite, dijo Estia, mientras Flora colocaba una bandeja dorada con una variedad de manjares sobre la mesa. Esdeath las observó por un momento antes de alzar la vista hacia Leon. ¿Por qué las gemelas? Preguntó con una sonrisa divertida, aunque su curiosidad estaba claramente despertada. El Leon inclinó la cabeza, como si estuviera considerando su respuesta. El emperador tiene sus razones. Envía siervas gemelas como un augurio, princesa. Él desea que usted dé a luz hijos varones gemelos. Esdeath dejó escapar una risa ligera, sorprendida por lo absurdo de la situación. La idea de que alguien pudiera enviar un mensaje tan literal la hizo sonreír. En el reino de la lluvia, dijo Esdeath con una mirada divertida, los primogénitos siempre son varones. Es una tradición. Ya que nuestros antepasados conocían el secreto. El secreto de cómo tener varones. El Leon se quedó en silencio un momento, mirando a Esdeath con una expresión que reflejaba la sorpresa y la intriga. Las gemelas, aparentemente sin saber de qué se trataba la conversación, siguieron sirviendo el almuerzo sin decir una palabra. ¿El secreto? Preguntó el Leon, su voz un susurro cargado de interés. ¿Sabes algo que el emperador no conoce? Esdeath asintió, sin ocultar el brillo de desafío en sus ojos. Es un secreto antiguo. Solo en mi reino conocen la verdad. En el resto de los reinos, creen que el género es cuestión de azar o de la madre. Pero nosotros, sabemos la verdad. El Leon parecía haber encontrado algo más en esa conversación que lo que él mismo esperaba. Su rostro, antes tranquilo, ahora mostraba una chispa de curiosidad. Eso, podría ser muy útil para el emperador, murmuró, pensativo. Esdeath sonrió para sí misma, sin decir nada más. Sabía que el Leon no podía evitar escuchar cada palabra. Lo que no sabía era si esa información realmente le serviría al emperador. Pero, al menos, le daba una pequeña ventaja, aunque fuera algo que el propio Goku nunca llegara a descubrir. ¿Crees que el emperador haría algo con esta información? Preguntó Esdeath, mientras tomaba un bocado de la deliciosa comida que Flora había preparado. El Leon se quedó en silencio, observando a las gemelas mientras terminaban de servir el almuerzo. Sabía que no podía dar más detalles, pero algo en su expresión delataba que no podía ignorar lo que acababa de escuchar. El emperador es impredecible, dijo finalmente. Pero estoy seguro de que lo considerará. Esdeath se recostó en su silla, disfrutando del calor del sol que iluminaba la sala, pero también sabiendo que, por más que intentara descansar en este palacio, su vida no sería nada tranquila en los próximos días.
Cuando Elión se retiró, dejando a las gemelas a cargo de Esdeat, un pesado silencio llenó el aire por unos segundos. Esdeat continuaba sentada a la mesa, observando las figuras que ahora la asistían. Estia, la gemela más cálida, le dedicó una sonrisa amable, una que parecía genuina y libre de la frialdad que generalmente se podía sentir en aquellos que servían al emperador. Princesa, me agrada mucho, dijo Estia, inclinándose ligeramente mientras colocaba un pequeño cuenco con frutas frente a Esdeat. Se nota que es muy distinta. Hay algo en usted que resplandece. Esdeat, un poco sorprendida por la amabilidad de Estia, le devolvió una tímida sonrisa. No esperaba encontrar simpatía en los sirvientes del emperador, mucho menos en los que eran enviados como una especie de augurio para la fertilidad. Flora, por otro lado, tenía una mirada más calculadora. Sus ojos, oscuros como la noche, brillaban con una mezcla de respeto y curiosidad. Tras un largo silencio, finalmente habló. Eres muy inteligente, princesa, dijo con una voz suave pero firme. Lo que acaba de decir sobre el género, es un secreto que muchos desean descubrir. Estoy segura de que eso hará que el emperador la visite pronto y podrá tener esos bebés. Esdeat tragó saliva, sintiendo como sus mejillas se sonrojaban al darse cuenta de lo que acababa de compartir sin pensarlo demasiado. La idea de que su simple revelación podría haber desencadenado la visita de Goku la inquietaba. Sabía que había sido imprudente, pero ¿cómo negar lo que su familia había sabido por generaciones? No, no fue mi intención, musitó, mirando su taza de té con incomodidad, casi como si el calor de la bebida pudiera disipar la vergüenza que comenzaba a invadirla. No quería, no esperaba que él viniera tan pronto. Flora observó a Esdeat con una ligera sonrisa, como si ya supiera lo que pasaba por su mente. Es natural que se sienta así, princesa. El emperador tiene su forma de hacer las cosas, y cuando se trata de algo tan importante, no se demora. Aún así, no olvide que él está buscando un heredero. Y si eso lo lleva a visitarla, bueno, no se detendrá hasta que esté embarazada. Esdeat levantó la mirada y la cruzó con los ojos penetrantes de Flora, que no parecían juzgarla, pero sí la observaban con una intensidad que la hacía sentirse vulnerable. No me siento preparada para todo esto, admitió Esdeat, con voz suave, como si estuviera pensando en voz alta. Quiero cumplir con mi deber, pero, hay algo en mí que teme ese momento especial. Estia, que hasta ahora había permanecido en silencio, acercó una silla y se sentó junto a Esdeat, mostrándole una expresión cálida, como si quisiera reconfortarla. No tiene que temerle, princesa. Es natural sentir miedo, pero debe recordar que no está sola. Nosotras estaremos aquí para ayudarla. Y, además, el emperador no es tan terrible, ¿verdad? Quizás la sorprenda. Esdeat sonrió débilmente, agradecida por las palabras amables de Estia, pero su mente estaba llena de dudas. ¿Sería tan fácil? ¿Podría, de verdad, cumplir con lo que el emperador esperaba de ella? La idea de dar a luz a un hijo varón, algo que no solo llevaría su nombre, sino también el de su reino, la aterraba. La anticipación de un cambio tan grande, de una unión forzada, era un peso que ni siquiera su magia parecía poder aliviar. Un nudo se formó en su garganta mientras pensaba en Goku, en el encuentro inevitable que se acercaba. El emperador, el hombre que había enviado a sus sirvientas gemelas como un augurio, estaba tan seguro de que ella podía darle lo que deseaba. Por el momento, todo lo que podía hacer era mantener su postura, guardar sus miedos y enfrentar lo que fuera que le esperaba con dignidad. Pero en su interior, la incertidumbre seguía creciendo. Elión se encontraba en los pasillos del palacio central, camino a la habitación de Goku, cuando finalmente se detuvo frente a la puerta. Sin hacer ruido, entró y encontró al emperador rodeado de libros antiguos y mapas, concentrado en su lectura. Mi señor, dijo Elión con voz grave y respetuosa. Goku levantó la mirada sin inmutarse, apenas reconociendo la presencia de su fiel sirviente. ¿Qué sucede, Elión? Preguntó sin apartar la vista de los mapas. La princesa Esdeat, comenzó Elión, su tono un tanto cauteloso. Realmente tiene magia, mi señor. Puede hacer que los objetos cobren vida, como si tuviera una conexión con la tierra misma. Y, además, la princesa mencionó algo sobre un secreto. Según ella, en su reino los primogénitos son siempre varones. Goku levantó una ceja, intrigado pero tratando de mantener una actitud distante. ¿Varones? Repitió con una ligera sonrisa. Sabía que esa clase de secretos familiares solo aumentaban la incertidumbre sobre el reino de la lluvia. Pero no se atrevió a mostrar demasiado interés. En su mundo, siempre había que aparentar control y distancia. Exactamente.
Ella dijo que su gente sabe cómo asegurarse de que los hijos sean varones, continuó Elion, observando las reacciones de su señor. Goku soltó un suspiro y se reclinó en su silla, cruzando los brazos. Pensó por un momento, evaluando la situación. Eso podría ser útil, murmuró, casi para sí mismo. Aunque aún le costaba creer que la princesa Esdeath podría tener tal conocimiento, el hecho de que tuviera magia tan poderosa era más que suficiente para despertar su interés. Eso le aseguraría el trono por completo. Mientras tanto, en el sur, en el Palacio de las Estrellas, Lady Astoria se encontraba en su habitación, mirando por la ventana hacia el jardín. A su lado, su dama de compañía, una joven servidora de cabello oscuro, hablaba con voz baja, ansiosa por compartir lo que había escuchado. Lady Astoria, ¿he oído algo?, dijo la dama, claramente preocupada. Astoria la miró, sus ojos centelleando con una mezcla de interés y celos. ¿De qué hablas?, preguntó con voz fría, pero su interés era inconfundible. La princesa Esdeath. La sirvienta bajó la voz aún más. Ha dicho que en su reino los primogénitos siempre son varones, y parece que el emperador está interesado en esa información. Astoria palideció, su corazón se llenó de rabia y celos. Ella solo había dado a luz solo a niñas, y aunque había tomado brebajes nada funcionaba. Niñas que no podían garantizarle el puesto de emperatriz. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué el emperador preferiría a Esdeath? La envidia y la frustración la consumían. ¡No!, exclamó Astoria, apretando los puños con furia. Yo debo ser la emperatriz. ¿No está, princesa? Su voz estaba llena de veneno. ¿Cómo se atrevía esa recién llegada a intentar arrebatarle lo que era suyo por derecho? Con una expresión de desesperación, Astoria se giró hacia la ventana, mirando el cielo con ojos llenos de odio. Las niñas que había dado a luz, al parecer, nunca serían suficientes para Goku. Mientras tanto, Esdeath solo había llegado y ya comenzaba a reclamar la atención del emperador. La sirvienta la observó en silencio, sabiendo que no sería sabio interrumpir sus pensamientos en ese momento. Pero Astoria no podía dejar de maldecirse a sí misma por su fracaso y planeaba cómo hacer que perdiera a los niños que no llegaban. En el Palacio de la Luz, Luna observaba desde su ventana los jardines, al igual que Astoria, pero su actitud era completamente diferente. Mientras las demás competían, Luna se sentía distante, observando todo desde su lugar sin importarle demasiado el juego. Para ella, el trono no tenía importancia. No deseaba el poder ni la atención del emperador. Ser emperatriz sería demasiado trabajo y ella solo deseaba estar junto a sus pequeñas princesas. No entiendo por qué todas se empeñan tanto, murmuró Luna, con una ligera sonrisa de desaprobación. ¿Qué ganan con todo esto? La sirvienta que estaba cerca de ella, una mujer elegante y tranquila, le dirigió una mirada enigmática. Pero, el emperador es poderoso, princesa Luna. ¿No desea algo más que ser una simple concubina? Usted era la heredera del reino Natura. Luna se encogió de hombros, mirando al horizonte. No todo en la vida es poder, ¿verdad?, respondió, con una sonrisa que no alcanzaba a reflejar desdén, sino más bien indiferencia. Yo estoy aquí porque Goku me necesita, pero no por un trono. Mientras tenga mi jardín y mis hijas, estoy bien. En el Palacio del Cielo, Pansy estaba enojada lanzando jarrones, furiosa, ella sería la emperatriz. ¿Acaso esa bruja arribista cree que me robará el trono que me pertenece? Jamás. Yo soy la favorita del emperador, por mucho que ella lo intente, Goku siempre estará entre mis sábanas. De regreso en el palacio central, Goku sabía que algo se cocía entre sus concubinas. Lo notaba en la tensión en el aire, en las sonrisas forzadas y las miradas furtivas. Les gustaba competir por su atención, por un toque de su favor, pero él disfrutaba de esa dinámica. Era un juego que le entretenía, aunque nunca dejaba que nadie lo supiera. Elion, llamó Goku cuando vio al elfo entrar nuevamente en la sala. ¿Cómo va la situación en los otros palacios? Elion lo miró con una leve sonrisa. La princesa Esdeath ha causado un gran revuelo, mi señor. Las demás concubinas han notado su presencia y están, digamos, algo inquietas. A excepción de la princesa Luna, que como siempre es distante. Goku sonrió, un brillo travieso en sus ojos. Eso es justo lo que me gusta. Que se sientan incómodas. Verlas competir solo añade un toque de emoción a mi vida. Aunque Luna y su rechazo me desespera. Elion asintió, como si comprendiera a la perfección la naturaleza de su emperador. Goku no se preocupaba realmente por el juego de poder entre sus concubinas. Solo le interesaba la diversión, el control y la anticipación de lo que vendría de ellas. Como siempre, mi señor, dijo Elion.
¿Deberíamos tomar alguna medida para controlar la competencia entre ellas? Goku se reclinó en su trono, sonriendo con satisfacción. No necesitaba hacer nada. La competencia entre sus concubinas sería su entretenimiento por ahora. No, Elión. Dejemos que se desgasten entre ellas mismas. Después de todo, si alguna de ellas logre ganarse mi favor, será un espectáculo digno de ver. Pero atento a lo que haga Astoria, no voy a tolerar si trata de hacer otro té abortivo. Con una ligera risa, Goku volvió a sus planes, completamente ajeno a la tormenta de celos que había comenzado a gestarse en el corazón de sus concubinas. Mientras tanto, en los pasillos, las intrigas seguían su curso, y la competencia por su favor solo aumentaba. Elión pensaba que aquello solo era cuestión de tiempo, Lady Astoria no podría estarse quieta, tarde o temprano terminaría fuera del palacio por sus impulsos. La noche había caído sobre el palacio y la luna llena iluminaba los jardines de la princesa con una luz plateada. El aire era fresco, casi helado, y el silencio estaba apenas roto por el susurro de las hojas y el ocasional canto lejano de alguna ave nocturna. Esdeat, envuelta en una capa oscura, caminaba entre los senderos de piedra, buscando algo que ni siquiera ella entendía del todo. Había oído un grito. Un grito de dolor. Un sonido animal, desgarrador. Era un lamento profundo que venía de algún rincón de los jardines, un lugar donde las sombras se alargaban, y las flores parecían esconder secretos bajo sus pétalos. Un gato, pensó. Parece un gato herido. Se agachó, siguiendo la dirección del sonido, hasta que encontró la escena que tanto la perturbaba. A pocos pasos de ella, una pequeña bola de pelaje oscuro se encontraba atrapada entre unas ramas, su patita levantada en una postura que delataba el dolor. Esdeat, sin pensarlo dos veces, se arrodilló sobre el suelo, sus manos extendidas hacia el animal. Con la vista fija en el gato, y sin darse cuenta de la sugerente posición en la que estaba, con las piernas dobladas, su trasero ligeramente elevado y su rostro cerca del suelo, se concentró en liberar a la criatura. Estaba tan absorta en su tarea que no notó la presencia de alguien acercándose sigilosamente por detrás. Una voz masculina la sacó de su concentración, rozando su oído. ¿Qué hace en esa posición tan atrevida, princesa? La voz era baja, suave, cargada con una cierta diversión. Esdeat levantó la cabeza rápidamente, sorprendida, y alzó la mirada hacia atrás, solo para encontrarse con unos ojos grises que brillaban con algo que podría considerarse diversión. Sintió una oleada de calor subir por su cuello, no solo por la vergüenza de la situación, sino por la manera en que esa voz parecía resonar en su interior. ¿Qué? Empezó, y antes de pensar en las palabras, ya había respondido con un tono ácido. Estoy buscando un gato herido. ¿No ve que estoy ocupada? Su mirada se endureció cuando se dio cuenta de la postura en la que estaba. Estaba de rodillas sobre el suelo, en una posición que podría interpretarse de maneras poco apropiadas. Sin embargo, no iba a ceder ante aquel desconocido. Se levantó rápidamente, con la dignidad a medio camino entre el enojo y la confusión. ¿Y si lo que ve le resulta tan sugestivo? Murmuró, limpiándose las manos en su capa, esta posición es solo para el emperador. Así que le sugiero que deje de mirar, o le tiraré un balde de agua fría. Goku, escondido entre las sombras, se echó a reír con un tono bajo y suave, como si la escena lo divirtiera de alguna forma. No podía evitarlo, la insolencia de la joven lo hacía más intrigante. Ella tenía algo en su actitud que lo hacía querer conocerla más. Vaya, parece que no te impresionan fácilmente. La voz de Goku se tornó juguetona, pero nunca reveló su identidad. Se acercó un poco más, manteniendo las distancias, pero disfrutando de la reacción de Esdeat. ¿No cree que un balde de agua fría sería una reacción algo exagerada para algo tan inocente? Esdeat, aún irritada, se volvió hacia el gato y lo tomó con cuidado entre sus manos. Sentía una extraña mezcla de desconfianza y curiosidad por el extraño hombre que parecía disfrutar de la provocación. A medida que observaba el pequeño animal, comenzó a notar algo más en su presencia. Una energía, algo misteriosa, que no lograba identificar del todo. El gato, en cuanto tocó su piel, dejó escapar un suave maullido y, con la patita liberada, se escabulló rápidamente, desapareciendo entre las sombras. Esdeat suspiró, se incorporó y miró hacia donde el hombre estaba, aún sin ver su rostro. Había algo en la manera en que se movía, algo en la forma en que hablaba, una familiaridad. ¿Y qué más quiere? ¿Debo agradecerle por interrumpirme?, preguntó, ahora con menos ira y más picardía. La tensión en sus hombros comenzaba a relajarse, aunque aún estaba alerta. Goku, disfrutando de la pequeña interacción, no pudo evitar sonreír. Sabía exactamente lo que estaba pasando.
Ella, aunque aparentemente molesta, no era tan indiferente como quería hacerle creer. Y él lo sabía. Pero aún no revelaría quién era. No, no es necesario que me agradezca, respondió con tono juguetón, mientras la observaba fijamente desde la oscuridad. Solo pensé que alguien como tú podría estar más cómoda en un lugar tan oscuro, rodeada de misterio. Al fin y al cabo, es lo que más se ajusta a ti que vienes de un reino donde no hay sol, ¿verdad? Esdeaz frunció el ceño ante el comentario, pero un leve destello de atracción se asomó en su rostro, rápidamente disimulado. Aquel desconocido sabía cómo manejar las palabras, y aunque no se lo permitiera, le provocaba una sensación extraña en su estómago. De repente, la luz de la luna iluminó parcialmente el rostro de Goku, revelando parcialmente sus facciones. Fue en ese momento que Esdeaz se dio cuenta, con horror y una pequeña sacudida interna, de quién estaba hablando. Tú. Dijo, su voz temblando ligeramente. Goku no pudo evitar soltar una ligera risa al ver la incredulidad en sus ojos. Levantó una mano en un gesto elegante y misterioso. ¿Tú qué? Preguntó, disfrutando del desconcierto en su rostro. ¿Es que no sabe cómo tratar a un emperador? Después de todo, soy solo un hombre más en la sombra, ¿verdad? Esdeat, aún atónita por la revelación, sintió una mezcla de miedo y algo más, una chispa que no sabía cómo definir. Sin embargo, no podía permitir que él tuviera la última palabra. No me haga reír, Su Majestad. Solo porque sea el emperador no significa que pueda venir a decirme palabras sugerentes sobre las posiciones, respondió con una sonrisa astuta y una mirada desafiante. El juego de miradas entre ellos se intensificó, y aunque la tensión seguía flotando en el aire, Goku no pudo evitar sentirse cautivado por la mezcla de valentía y nerviosismo que Esdeat emanaba. Era una mujer que sabía cómo mantener su compostura, pero también estaba dispuesta a coquetear cuando la ocasión lo pedía. Tú y yo haremos algo más que hablar de posiciones sugerentes, princesa, dijo Goku, su voz más baja ahora, con una sonrisa apenas contenida. Esdeat no pudo evitar sentirse incómoda, pero no estaba dispuesta a ceder. Aunque su mirada todavía ardía de furia, levantó la barbilla con firmeza, decidida a no dejarse llevar por el magnetismo que él emanaba. De alguna manera, ella entendía lo que él estaba haciendo, y no estaba dispuesta a caer en su juego tan fácilmente. Sé lo que está haciendo, dijo con calma, aunque sus palabras estaban teñidas de una mezcla de ironía y desafío. Si realmente quiere consumar esta unión, al menos deberíamos cenar primero. Además, sería educado avisarme con tiempo, para que pueda darme un baño adecuado. No me parece correcto que me apresure sin más para compartir el lecho. Goku la observó fijamente, notando la valentía en sus ojos, ese fuego que no pensaba que encontraría en alguien que supiera tan poco de las reglas de su mundo. Sonrió con una mezcla de diversión y algo de desdén. ¿De verdad crees que quiero dormir contigo y ya está? Te equivocas, princesa. No soy tan simple. Dijo con voz suave, pero cargada de seriedad, deseo que me ames a tal punto que quieras mi atención solo para ti, así tengas que robarme de las otras concubinas, que me ames con locura y que cada noche pienses en mí sobre ti. Esdeat, con una sonrisa mordaz, lo miró de arriba a abajo, con un dejo de indiferencia. Su Majestad, empezó, subrayando el tono frío, lo que usted quiere es un heredero. No busca amor ni cariño. Por lo tanto, no voy a fingir estar enamorada de usted. No soy una tonta para competir con las otras. Solo cumpliré con mi deber y mantendré mi dignidad. El comentario de Esdeat caló hondo. Goku apretó los dientes y su expresión se endureció. Nadie, ni en sus peores momentos, lo había tratado como un simple deber. Él era el emperador, el hombre que podía conseguir lo que quisiera sin tener que pedirlo. Así que eso es lo que piensas de mí. ¿Querer ser amado es un crimen? Su voz se tornó más fría, aunque había un destello de ira en su mirada. Te equivocas, princesa. Tú acabas de arruinar este momento. Por esta noche, no tengo ánimo para tocarte. Esdeat no se dejó intimidar. Se cruzó de brazos, levantando una ceja mientras lo observaba con una mezcla de desprecio y diversión. ¿No tiene ánimo para seguir, entonces? Bromeó, su tono sarcástico y desafiante. Tal vez si le bailo desnuda, pueda lograr que se sienta más viril, Majestad. Goku quedó sorprendido por la audacia de Esdeat, su ceja levantada en señal de incredulidad. La burla fue clara, pero el desafío en sus palabras hizo que algo en él se encendiera. ¿De verdad crees que eso me haría cambiar de opinión? Dijo con tono arrogante, pero Esdeat vio la chispa de excitación en su mirada. Era una mezcla de molestia y deseo reprimido. Esdeat, viendo que su juego de palabras había calado hondo, no se retrató.
Su tono se mantuvo implacable, y sus ojos brillaban con un toque de diversión. Es tradición en mi reino, dijo con frialdad. A las esposas se les enseña a bailar para sus maridos, entre otras cosas, para asegurarse de que el heredero varón llegue como debe ser. Goku, ya cansado de tanto juego y con la ira creciendo en su pecho, la miró fijamente. Su rostro se tensó, y las palabras que salieron de su boca fueron una orden. Baila, entonces, dijo, su voz profunda, pero cargada de frustración. Si eso es lo que quieres, hazlo aquí, ahora mismo. Muéstrame de qué hablas y si consigues animarme. Esdeaz se quedó inmóvil por un momento, sorprendida por la dureza de su mandato. Su orgullo la mantenía firme, pero la vergüenza comenzó a crecer dentro de ella. No podía creer lo que le estaba pidiendo, pero tampoco iba a ceder a la humillación. Sabía que esto solo era otro juego de poder, otro intento de Goku por someterla. Se acercó lentamente, los ojos de él fijos en ella, mientras las primeras notas de una melodía sin sonido parecían resonar en el aire. Esdeaz tomó una respiración profunda y, sin pensarlo más, rasgó ligeramente el escote de su vestido. El movimiento fue sutil, pero suficiente para que su piel se asomara con una sensualidad innegable, mientras su figura se delineaba bajo las sombras. Comenzó a moverse lentamente, un paso después del otro, con una gracia natural que casi parecía de otro mundo. Sus caderas se movían con un ritmo hipnótico, cada giro de su cuerpo desafiando las expectativas, mientras sus ojos no se apartaban de Goku. Sabía lo que hacía, pero no pensaba rendirse ni permitir que él viera su incomodidad. Goku, de pie frente a ella, observaba cada movimiento con los ojos fijos en su cuerpo. Su respiración se volvió más profunda y rápida a medida que su atracción por Esdeaz se hacía más palpable. A cada giro, cada mirada desafiante que ella le dirigía, algo en él se descontrolaba. Podía sentir la excitación recorriéndole el cuerpo, la tensión aumentaba, y aunque trataba de mantener el control, sus emociones comenzaban a traicionarlo. Esdeaz siguió bailando, aunque sentía cómo el calor le subía al rostro, la vergüenza comenzaba a apoderarse de ella. Pero no se detuvo. Sabía que estaba jugando con fuego, pero su orgullo no la dejaba retroceder. Mientras lo hacía, podía ver cómo los ojos de Goku se llenaban de una mezcla de deseo y frustración, algo que, por alguna razón, la hacía sentirse poderosa. Finalmente, cuando la danza llegó a su fin, Esdeaz detuvo el movimiento, respirando con dificultad. Su rostro estaba ligeramente ruborizado, pero no permitió que la vergüenza la dominara. Goku, por su parte, estaba inmóvil, pero la intensidad de su mirada no había desaparecido. Sin decir una palabra, se acercó a ella con rapidez, tomándola por el brazo. Esdeaz levantó la vista, su rostro lleno de desafío, pero él solo la miró fijamente. Antes de que pudiera reaccionar, Goku se inclinó ligeramente hacia ella y le dio un beso fugaz en la frente, un gesto tan inesperado como definitivo. No hubo palabras entre ellos, solo ese beso que parecía marcar el fin de algo. Sin decir nada más, Goku se dio la vuelta y se alejó, dejándola sola en la penumbra del jardín, mientras la tensión entre ellos seguía flotando en el aire. Esdeaz, aún atónita por lo ocurrido, no pudo evitar una sonrisa irónica. El sol de la mañana se filtraba a través de los ventanales del palacio, iluminando los jardines exteriores con sus rayos dorados. Esdeaz estaba sentada en una mesa, sirviéndose un desayuno liviano. La sala estaba tranquila, pero su mente seguía reviviendo la escena de la noche anterior. A pesar de la vergüenza y la incomodidad, algo en ella se sentía aliviada. Fue en ese momento cuando Flora irrumpió en la habitación, su rostro pálido y lleno de rumores. «Mi señora, tengo noticias», dijo Flora, acercándose con una expresión que no dejaba nada a la imaginación. Se dice que el emperador Goku pasó la noche en el Palacio del Cielo, y, por lo visto, la concubina Pansy ni siquiera puede caminar. Al parecer, él pasó la noche con ella. Esdeaz, que había estado tomando un sorbo de té, casi se ahoga al escuchar la noticia. Aunque no mostró emoción en su rostro, por dentro sintió una extraña mezcla de alivio y satisfacción. Goku había hecho lo que ella esperaba. Después de todo, un baile y una conversación en tono de burla no habrían sido suficientes para ganarse su atención. Así que se había ido a buscar a la concubina de confianza. Algo en su interior se sintió aliviado por no ser ella quien tuviera que complacer al emperador de esa manera. «¿Oh, en serio?». Esdeaz respondió con una calma calculada, fingiendo total indiferencia. «Me parece perfecto». Flora la miró con curiosidad, pero Esdeaz mantuvo una expresión serena mientras seguía sirviéndose el desayuno. No quería mostrar que la noticia le había aliviado más de lo que hubiera imaginado. Después de todo, ¿quién podía culparla por no desear ser la siguiente víctima de las pretensiones de Goku?
Él no buscaba amor, solo cumplidos y ser amado sin él dar lo mismo, eso era algo con lo que ella no estaba dispuesta a lidiar. Sí, mi señora. Todo el palacio habla de ello. Flora continuó, mirando a Esdeath con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Pero, en fin, parece que el emperador está dejando claro su preferencia. Esdeath levantó los ojos, mirando a Flora con una calma calculada mientras pensaba en sus palabras. Quería asegurarse de que su voz no traicionara el alivio que sentía, y mucho menos mostrar que se sentía algo satisfecha por la noticia. Supongo que es lo que siempre pasa en estos palacios, ¿no? Dijo, haciéndose la desinteresada mientras tomaba un trozo de pan. El emperador debe satisfacer sus necesidades, y como es tan importante, imagino que debe tener a las concubinas para eso. Flora asintió, aparentemente satisfecha con la respuesta, pero no sin cierta curiosidad en sus ojos. ¿Y qué piensa usted, mi señora? Preguntó, inclinándose ligeramente hacia ella. Esdeath la miró, manteniendo la compostura y dejando que su expresión se suavizara. La pregunta le era irrelevante, pero sabía que debía dar una respuesta que no desentonara. No tengo intención de preocuparme por lo que hace el emperador con las demás, dijo con un aire despreocupado, aunque en su interior había algo más. Ella solo quería que él se mantuviera alejado de ella, especialmente después de la humillación que había sufrido al bailar para él la noche anterior. Pero si me visita, me aseguraré de tener el hijo varón que tanto desea. Flora no podía saber con certeza si Esdeath realmente no le importaba o si solo estaba fingiendo, pero se quedó callada, dejando que la conversación tomara otro rumbo. La verdad era que, aunque Esdeath se había sentido usada, algo en su interior también deseaba que él volviera a acercarse. El poder de Goku le resultaba intrigante, y la manera en que lograba controlar a todos los que lo rodeaban le desconcertaba. Sin embargo, no estaba dispuesta a dejar que él la dominara e hiciera de ella una marioneta. La noche anterior había sido una clara señal de que ella tenía la capacidad de desafiarlo, y aunque no quería admitirlo, eso la hacía sentir más fuerte. Ella lograría que el emperador la amara y con ello tendría el control absoluto del Imperio del Sol, o eso es lo que esperaba. Siguió desayunando, fingiendo calma, mientras su mente seguía ocupada con los pensamientos sobre el emperador y las concubinas que competían por su favor. Y aunque se sintiera alejada de ese juego por el momento, sabía que no podría escapar de él por mucho tiempo. La noche cayó sobre el imperio como una suave caricia de terciopelo, cubriendo los jardines y palacios con sombras doradas por la luz de las antorchas. Pero en el palacio de las sombras, una princesa no dormía. Esdeath, inquieta por los rumores y por la tensión que latía en el ambiente entre concubinas, se sentía atrapada, sofocada, aburrida. Así que, mientras Flora y Estia la peinaban con parsimonia antes de dormir, les susurró una idea que hizo que ambas damas se quedaran mudas de asombro. Necesito respirar. No quiero hacer nada indebido, solo quiero salir, ver algo más allá de estas paredes, les dijo con una chispa traviesa en los ojos. Quiero disfrazarme de hombre. ¿Me ayudarán? Flora fue la primera en reaccionar, asintiendo con una sonrisa cómplice. Estia, más cauta, murmuró algo sobre la seguridad del palacio, pero acabó cediendo ante el entusiasmo de su señora. Poco después, Esdeath estaba vestida con ropas masculinas. Pantalones oscuros de corte sencillo, botas altas y una capa ligera. Bajo la capucha llevaba un velo oscuro que ocultaba su rostro. Su figura delgada y esbelta, aunque todavía elegante, podía pasar perfectamente por la de un joven noble o mensajero de la corte. Se miró al espejo con una sonrisa contenida. No solo era convincente, se sentía libre. Escapó por uno de los pasadizos secretos que había descubierto en su primera semana allí, con la habilidad de alguien que había escapado antes. Era ágil, silenciosa, y con su magia ligera, podía distraer la atención de los guardias. Así cruzó los patios del palacio, bordeó el estanque de los lirios y se deslizó cerca del muro que separaba el palacio de las sombras del más brillante. El Palacio del Sol. Allí fue donde lo vio. Goku caminaba solo, vestido con una capa de terciopelo negro, observando las estrellas como si buscaran respuestas. Su silueta era inconfundible, incluso en la penumbra. Esdeath se detuvo a unos metros de él, oculta entre la maleza, observándolo. Su respiración era suave, casi silenciosa, hasta que, sin querer, pisó una rama seca. Crack. Goku se giró de inmediato, sus ojos afilados buscando en la oscuridad. ¿Quién va ahí? Demandó con tono firme. Esdeath se congeló por un segundo, hasta que notó cómo su sombra delataba una figura esbelta y encapuchada. Goku desenfundó una pequeña daga de su cinturón. ¿Un asesino? ¿Tan cerca del Palacio del Sol? ¿Valiente o tonto? Esdeath no respondió.
En lugar de eso, extendió los dedos suavemente y susurró un hechizo en voz baja. Un viento cálido envolvió la zona, levantando hojas del suelo y apagando una de las antorchas. Usó ese momento para correr entre los árboles, ágil y ligera. Goku lanzó una maldición mientras la seguía, sus botas golpeando con fuerza el suelo empedrado. «Detente. No escaparás tan fácil». Pero Stead se movía como el agua entre las piedras. Cada vez que él creía estar cerca, una ráfaga de viento, una sombra, un susurro mágico la alejaban. Se lanzó por encima de un muro bajo, rodó con elegancia al caer y se ocultó tras un carro cubierto de sábanas. Goku pasó de largo, maldiciendo en voz baja, sus ojos brillando con furia y una pizca de admiración. «Maldito demonio de la noche, te encontraré». Stead esperó hasta que sus pasos se perdieron, entonces se permitió reír en voz baja. La adrenalina corría por su cuerpo, su corazón latía con fuerza. No solo había logrado salir, había jugado con fuego. Con él. Un asesino, pensó, divertida. Si supiera quién era. Volvió al Palacio de las Sombras justo antes del amanecer, con las mejillas encendidas y el velo húmedo por la niebla. Flora la esperaba despierta, preocupada. Stead solo le guiñó un ojo y susurró. No sabes lo divertido que fue, creo que hice enojar al emperador. Y en el Palacio del Sol, Goku se quedó despierto hasta el amanecer, preguntándose quién había sido ese joven ágil que parecía tener la magia de una sombra y el perfume de una flor. El sol apenas se asomaba por las montañas cuando Neville irrumpió en la sala del trono privado del emperador Goku, con la cara roja como un tomate y los puños apretados como si estuviera por entrar a una pelea en una taberna, y no a hablar con el hombre más poderoso del imperio. Goku alzó una ceja sin levantar la vista de su copa de vino matinal. «¿Otra vez tú, Neville?», dijo con fastidio. «¿Qué incendio traes ahora?». «Este sí que es un incendio», gritó Neville, dramático. «Uno que arde en mi pecho. Uno que solo una princesa puede apagar». Goku entrecerró los ojos. «¿Estás ebrio?». «Son las 7 de la mañana. Estoy enamorado, eso sí», exclamó Neville, con una mano en el corazón y la otra extendida hacia el cielo como si recitara una tragedia. «La princesa Stead debe ser mía». Goku tosió, casi atragantándose con el vino. «Disculpa. Tú no la has consumado». «Lo sé, todos lo saben. Incluso los lirios del jardín cuchichean al respecto». «¿Los lirios?», repitió Goku, incrédulo. «¿Sí? ¿Cantan esos lirios? Debe ser por la magia de mi princesa», gritó Neville. «Y como noble, como tu hermano, como hombre en edad fértil. Exijo que me la entregues para desposarla. Yo sí haré mi deber imperial. Le daré hijos varones. Muchos. Una escuadra completa». Goku dejó la copa con un clac. «Neville, ella es una princesa. No una bolsa de pan que puedes pedir porque te dio hambre. Pero esa bolsa de pan tiene magia, elegancia y cintura», insistió Neville. «Y tú no has sabido apreciarla. ¿Sabes qué me dijo ayer? Que preferiría que nunca la visites». «Nunca. Me parte el alma. Y los lomos también, porque yo sí quiero visitarla y dejarla exhausta». Goku se frotó el rostro, como si estuviera sufriendo una jaqueca celestial. «¿Y qué se supone que debo hacer? Enviarte con un moño y una carta que diga con cariño, tu nuevo esposo, versión menos emperador, pero más entusiasta». «Exacto». Sonrió Neville con entusiasmo. «¿Ves? Ya lo estás entendiendo. Neville. Sal de mi vista antes de que mande que te castren por estupidez imperial». Neville retrocedió un paso, pero aún mantenía la frente en alto. «Solo diré esto, hermano. Cuando Stead sea mía, te invitaré a la boda. Y no podrás mirar directamente a mis hijos varones sin llorar de envidia. Fuera». Gruñó Goku, ya completamente arrepentido de no haberlo hecho embajador en alguna isla lejana y deshabitada. Neville salió con la dignidad de un pavo real sin plumas, murmurando por lo bajo. «Con cariño, tu nuevo esposo, eso es poesía». Y Goku, por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si el trono valía la pena, cuando se tienen hermanos así. Apenas Neville desapareció por los pasillos, lanzando suspiros dramáticos y murmurando sobre ajuares de boda y nombres para sus futuros hijos, Goku volvió a dejarse caer en su sillón de terciopelo, presionando los dedos contra sus sienes. Y como si el universo lo odiara un poquito más ese día, la puerta se abrió sin ser anunciada y apareció el león, siempre impecable, con su andar recto y esa expresión de «soy demasiado viejo para este circo». «No», gruñó Goku sin mirarlo. «No me digas que vienes a hablar de la princesa Stead también». El león inclinó la cabeza con diplomacia. «Lamentablemente, sí, majestad». Goku exhaló con resignación. «¿Qué fue ahora?».
¿Mis consejeros quieren que la princesa enseñe su magia al pueblo? No, pero... Elión se acercó, bajando el tono como si compartiera un secreto imperial. Los rumores crecen. Todo el palacio habla. Dicen que el emperador puede derrotar ejércitos, pero no puede acercarse a una sola mujer. Goku entrecerró los ojos. ¿Quién dice eso? Bueno, Elión miró hacia los tapices como si esperara que hablaran. Las cocineras, los jardineros, los ayudantes del establo, el consejo real, el gato del ala oeste, y la señora Brunilda, la lavandera. Dice que si usted no marca territorio pronto, Esdeath podría escaparse con un soldado atractivo. Un soldado. Goku se levantó de golpe. ¿Desde cuándo los soldados son atractivos? Desde que la princesa Esdeath les guiñó un ojo por error. Fue al gato del ala este, pero el soldado lo tomó como una señal, dijo Elión con la neutralidad de un diplomático profesional. Goku se quedó callado un segundo. Luego se pasó la mano por el cabello y masculló. No puedo creer que estén chismeando sobre mi virilidad imperial. No lo llamarían así, Majestad, si usted no estuviera evitando la visita nupcial. Yo no la evito. Ella me provocó, me bailó, me humilló. Y luego usted visitó a Pansy toda la noche. Elión levantó una ceja. Todos lo saben. No pudo con la princesa del reino de la lluvia. Goku suspiró y se dejó caer de nuevo en su silla. El baile fue efectivo, pero no quería tomarla sin todo lo que ella pedía, no podía hacerlo sin más. Claro que no, Majestad, dijo Elión con una reverencia. Pero quizás la princesa Esdeath tampoco necesita un baile, quizás necesita respeto. O una cena. O tal vez una conversación. Goku lo miró de reojo. ¿Estás diciéndome que la conquiste? Estoy diciendo que si no hace algo pronto, su majestad Neville terminará en su alcoba con un ramo de flores y un anillo de compromiso tejido con hilo de plata. Goku apretó los dientes. Manda preparar una cena en el invernadero real. Y dile a la princesa Esdeath que su emperador requiere su presencia. ¿Con o sin velas? Preguntó Elión, divertido. Con todas. Que sepa que no soy ningún soldado delgado o un gato. Entendido. Elión se giró para salir. ¿Y qué quiere que le digamos a Neville? Goku sonrió con frialdad. Que si vuelve a hablar de robarse a mi mujer, lo enviaré a cuidar cabras en las montañas del norte. Un castigo noble, sin duda. Y con eso, Elión salió, mientras Goku se quedaba en su trono, planeando cómo lograr que la princesa más indomable del imperio se siente a cenar con él, sin tirarle un balde de agua fría. El invernadero real estaba iluminado con decenas de velas flotantes, entre orquídeas brillantes y fuentes de agua hechizadas que murmuraban suavemente, como si el mismísimo bosque hubiese sido invitado a la cita. La mesa era pequeña, íntima, pensada para que no hubiera más espacio que el justo entre sus dos ocupantes. Esdeath apareció escoltada por sus damas, vestida con un vestido color marfil, delicadamente bordado con hilos de plata. Su cabello estaba recogido con una tiara sencilla, y sus labios teñidos de un tono rosado natural. Todo en ella parecía suave, femenino, pero había algo más, una serenidad cautivadora, como si ella estuviera exactamente donde quería estar. Goku la recibió de pie, con una reverencia que no le ofrecía a nadie más. Mi princesa, dijo, tomando su mano para besarla con caballerosidad, mientras sus ojos recorrían su figura sin disimulo. Esta noche el invernadero luce menos impresionante que usted. Esdeath sonrió con esa elegancia que hacía que sus palabras sonaran como flores abriéndose. Si iba a actuar así, ella también sería respetuosa con él. Espero que eso no desanime a las flores, Majestad, replicó suavemente. Me han dicho que son celosas cuando alguien más acapara la atención de su Majestad. Se sentaron. La comida fue un desfile de sabores sutiles, entre risas suaves y miradas más largas de lo necesario. Goku la observaba con una mezcla de curiosidad y deseo contenido, como quien contempla un libro cerrado con una cerradura delicada. Finalmente, con la copa de vino en la mano, él se inclinó hacia ella. Princesa, su tono bajó, apenas un susurro entre las orquídeas, ¿sabe usted lo que ocurre exactamente en la noche de bodas? Esdeath lo miró con una chispa divertida en los ojos. Se inclinó apenas hacia él, como si le fuera a contar un secreto muy íntimo. Sé lo que ocurre antes. Sus dedos rozaron distraídamente el borde de la copa. Sé cómo preparar el ambiente, cómo conquistar una mirada, cómo volver suaves las defensas de un hombre. Goku tragó en seco, fascinado. ¿Y después? Ella ladeó la cabeza, como una flor que busca la luz. Después, hizo una pausa, sonriendo, también sé cuándo es el momento perfecto para engendrar un heredero. ¿Ah, sí? Preguntó Goku, arqueando una ceja, interesado de verdad. Sí. Esdeath lo miró directo a los ojos.
Si esta noche me toma, su majestad será padre de una niña. Fuerte, decidida, igual a usted, y con mi inteligencia. Goku se inclinó aún más, fascinado. ¿Y si espero? 2 noches. Solo 2, respondió ella sin titubear. Entonces el resultado será un varón. Rubio, con ojos grises como el acero, y tan obstinado como su padre. Goku se quedó en silencio, evaluándola. Por supuesto, había escuchado rumores sobre mujeres del reino de la lluvia que conocían los ciclos de la luna, el flujo del cuerpo, secretos de herbolaria y magia antigua. Pero esta mujer, no hablaba como una hechicera. Hablaba como una emperatriz que estaba exactamente donde debía estar, trazando su destino con delicadeza. Parece que ha venido preparada para su deber imperial, dijo finalmente, entre divertido y fascinado. Esdeath sonrió, dulce pero segura. Mi deber, mi señor, no es solo darle un heredero. Es hacerlo con elegancia. Con respeto. Con la gracia que su imperio merece. Le sostuvo la mirada, y, si me lo permite, con cierto encanto. Goku sintió que el aire se espesaba. No era la súplica que había esperado. No era la desesperación ni el llanto por su atención. Era mucho más peligroso. Era seducción refinada. Y no estaba seguro de cuánto más podría resistirla. Entonces, murmuró él, con una media sonrisa, ¿quiere usted que espere 2 noches? Solo si desea un emperador de cabello plateado que lo suceda, respondió ella, tomando un sorbo de vino. Era mejor olvidar las discusiones en días anteriores, tratarlo con formalidad y tratar de ser una buena compañía. El silencio que siguió no era incómodo. Era expectante. Como el latido que antecede a un beso. O a una guerra. Goku la observó con una mezcla de respeto y deseo, y por primera vez en mucho tiempo, no sabía si era él quien dominaba el juego. Y eso, curiosamente, le encantó. Goku se recostó contra el respaldo del sillón, con su copa de vino en la mano y una sonrisa que no lograba contener. La mirada que le lanzaba a Esdeath era como fuego contenido en hielo. Elegante, pero peligrosamente intenso. ¿Bailarías para mí esta noche? Preguntó con voz baja, sus palabras acariciando el aire entre ellos. Esdeath entrecerró los ojos, fingiendo pensar mientras jugueteaba con una uva en su plato. Sí, pero... Apoyó los codos en la mesa y entrelazó las manos, solo si promete no tomarme esta noche. A menos, claro, que su majestad quiera su 7ª hija. Goku soltó una carcajada suave y encantada. 7, repitió, divertido. Me parece un número razonable, pero creo que ya tengo suficientes flores correteando por los jardines. Está bien, princesa Esdeath. Te observaré, sin tocar. Entonces bailaré, dijo Esdeath, levantándose con gracia felina. Aunque debo advertirle, no respondo si su majestad se desespera. Él la observó alejarse al centro del invernadero, donde la luz de las velas creaba sombras caprichosas sobre su figura. Esdeath, con un solo gesto, dejó caer el pañuelo que llevaba sobre los hombros, dejando al descubierto parte del escote y la piel nacarada de su clavícula. No había música, solo el ritmo sutil del agua corriendo por las fuentes y el viento meciendo las hojas. Su danza fue lenta, elegante, cargada de un erotismo delicado. Nada vulgar. Cada movimiento era un susurro, una promesa apenas pronunciada. Se movía como una sacerdotisa antigua, como si hubiera nacido para ese exacto momento. Y los ojos de Goku no parpadearon ni una vez. Cuando terminó, caminó hacia él con calma, respirando apenas agitada. ¿Qué le pareció mi baile, majestad? Goku se puso de pie, acercándose con pasos lentos, como si temiera romper el hechizo. Me has enloquecido. Esdeath alzó una ceja, encantadora. ¿Tanto así, que me tomará esta noche? No, replicó él, sonriendo mientras intentaba parecer en control. Pero si sigo mirándote más tiempo, tendré que saltar la promesa. Ella rió suavemente, luego, como si el juego no pudiera detenerse, él volvió a hablar. Dime algo, princesa Esdeath, ¿de verdad pensabas matarme en la noche de bodas? Ella lo miró a los ojos. Luego bajó un poco la mirada, como si la respuesta la hiciera sonrojar. Sí. Alzó la vista de nuevo, con esa chispa que lo estaba volviendo loco, pero matarlo de deseo y placer, para que busque una segunda noche conmigo. Goku la observó como si acabara de presenciar la creación de un hechizo. La risa escapó de sus labios, grave y sincera. Se acercó solo lo suficiente para inclinarse y besarle la mano, pero esta vez lo hizo más lento, rozando sus nudillos con los labios de forma que la hizo contener el aliento. Te odio, susurró con diversión peligrosa. Porque no sé si quiero comerte a besos, o esperar 2 noches más, solo para ver con qué otro truco vas a intentar seducirme. Esdeath sonrió triunfal, y le guiñó un ojo.
Entonces le recomiendo esperar, Su Majestad. El truco que sigue, es aún mejor. Y con eso, dio media vuelta, dejándolo riendo, frustrado y absolutamente rendido ante ella. El cielo nocturno estaba despejado, las estrellas titilaban como si quisieran escuchar la conversación privada de los dos caminantes. Goku ofreció su brazo a Stead, y ella, con una sonrisa sutil, lo aceptó sin hacer comentarios. El sendero entre el invernadero y el Palacio de las Sombras estaba tranquilo, envuelto por la fragancia de las flores nocturnas y el canto lejano de un grillo solitario. Así que, ¿te gustan los gatos?, comentó Goku, rompiendo el silencio con voz suave, como si hablara para no despertar a la noche misma. Lo rescataste días atrás y escuché que ahora vive en tu palacio. Me fascinan los gatos, respondió Stead, mirando el suelo mientras su vestido acariciaba las piedras del camino. Son independientes, misteriosos, tiernos, cuando quieren. Goku rió por lo bajo, encantado por la analogía. Entonces quiero ser tu gato. Stead alzó la ceja, girando el rostro hacia él con una sonrisa socarrona. ¿Ah, sí? ¿Y qué clase de gato sería Su Majestad? El más obediente. Dormiría a tus pies, ronronearía solo para ti, y saltaría sobre cualquiera que te hiciera daño. Stead fingió pensarlo. No me gustan los gatos rubios, son demasiado traviesos. Goku se detuvo apenas medio segundo, mirando el cielo con exagerada ofensa. Eso es discriminación felina. Ella se rió, y su risa fue como una caricia para él. Entonces Goku bajó la voz, acercándose un poco más. Seré del color que quieras, si eso me garantiza una caricia tuya, princesa. Stead no respondió de inmediato. Solo lo miró con esa mezcla de dulzura y peligro que lo tenía atado a sus pasos. Entonces, al llegar al portón del Palacio de las Sombras, se detuvo. Buenas noches, Su Majestad, dijo con voz suave. Gracias por acompañarme. Goku la miró intensamente, como si deseara decir algo más, pero al final solo asintió. Duerme bien, Stead. Ella sonrió, dio media vuelta, y desapareció tras las puertas como una sombra encantadora. Y Goku, se quedó allí unos segundos, murmurando para sí. Voy a convertirme en ese maldito gato. Aunque tenga que maullar. Astoria rompió el abanico de nácar que tenía entre los dedos con un chasquido seco. Un paseo nocturno. ¿Con ella? Gritó, caminando en círculos por su salón, su túnica de seda ondeando como una tormenta de nubes carmesí. La dama que trajo el chisme bajó la cabeza, temiendo por su vida. Astoria se detuvo frente al espejo, su reflejo temblaba tanto como ella. No solo pasearon. Él la acompañó hasta la puerta de su palacio como si fuera una doncella de cuento. Y se dicen cosas con dobles sentidos. Gatos, caricias, calor. Hizo una mueca de desagrado. Ridículos y poéticos. Dio una palmada, y 3 de sus siervas entraron corriendo. Tráiganme la túnica dorada, la que me deja los hombros al descubierto. Y aceite de jazmín. Y el veneno suave, el que da retortijones sin matar. Milady. Es para las plantas del emperador. Necesito algo que muera lentamente, sonrió, aunque sus ojos ardían. Voy a recordar al emperador lo que se está perdiendo. Otra sierva, más audaz, susurró. Dicen que la princesa Stead baila para él. Astoria se giró con tanta furia que su collar salió volando. ¿Qué? Ahora bailarina también. Oh, no, no, no. Yo fui la que aprendió las danzas del templo de los lotos. Yo fui la primera en sus brazos, yo fui su favorita. Se detuvo, respirando con fuerza. Pero si quiere juegos, susurró, una sonrisa venenosa curvándose en sus labios. Tendrá una competencia. Que su princesa se prepare. En el Palacio de las Sombras, va a llover fuego. Y con un movimiento dramático de su túnica, Astoria marchó hacia su tocador, mientras sus damas corrían para preparar la batalla más silenciosa y letal de la corte. La guerra de los encantos. Luna escuchó el chisme mientras acariciaba tranquilamente a una cabra blanca con cintas en los cuernos, sentada en su jardín privado rodeado de piedras flotantes, literalmente flotaban, claro, por un encantamiento lunar que solo ella entendía. La princesa Stead caminó con el emperador. Preguntó con una sonrisa de ensueño mientras una de sus criadas le peinaba los cabellos sueltos. ¿Y hablaron de gatos? ¡Qué romántico! La doncella asintió, temerosa de que Luna no comprendiera la gravedad del asunto. Y dicen que le bailó, esta misma noche. Oh, estoy tan feliz por ella. Exclamó Luna, aplaudiendo con delicadeza. Es la única que nunca compite, y aún así, brilla. El emperador tiene buen gusto, aunque se haga el confundido. Luego se levantó con su andar etéreo, y con voz suave ordenó. Preparen el salón de té. Quiero invitar a la princesa Stead mañana en la mañana.
Le daré mis recomendaciones, sobre cómo sobrevivir a las otras concubinas. Princesa Luna. Astoria ya debe estar practicando cómo convertir su sonrisa en un cuchillo. Y Pansy, bueno, si no puede caminar, seguramente va a gatear hasta el Palacio de las Sombras a escupir veneno. Luna sonrió como si hablara del clima. Ser concubina aquí es como ser una flor en una charca de serpientes. Se giró, feliz. Pero yo sé cómo sobrevivir. A mí nunca me envenenaron, del todo. Una vez Astoria lo intentó, pero me dejó ver unicornios por 3 días. Fue maravilloso. ¿Y, le advertirá a la princesa? Oh, sí, asintió Luna con un brillo cómplice. Le daré mis mejores consejos. Y le prepararé mi infusión de lirios y escarcha, esa que solo funciona si tienes un corazón noble. Si Esdeath la soporta, entonces vale la pena que el emperador la ame y haga su emperatriz. Y con eso, Luna empezó a elegir tazas con formas de zorros y cucharitas encantadas que cantaban bajito al mover el azúcar. Porque el té entre hermanas, aunque sea entre concubinas, siempre tiene un poco de magia y mucha estrategia. A la mañana siguiente Esdeath observó la invitación con recelo. La caligrafía era suave, con tinta de lavanda y un pequeño dibujo de una liebre sobre la luna. Te espero a la hora del sol dorado para tomar el té. Luna, Flora y Esdeath la animaron a ir, pero Esdeath no pudo evitar sentirse inquieta. ¿Una reunión con otra concubina? ¿Una trampa con galletas envenenadas? Aún así, se preparó con elegancia, recogió su cabello en una trenza delicada y vistió una túnica azul marino con bordados plateados, como las lluvias del amanecer. El Palacio de la Luz era completamente diferente. Etéreo, como hecho de nubes y suspiros. Al entrar al salón, Esdeath se encontró con una mesa redonda decorada con flores que cambiaban de color y tazas que murmuraban canciones sin letra. Luna la esperaba sentada en un cojín de terciopelo violeta, con una corona de ramas frescas trenzadas entre su cabello. Princesa Esdeath, dijo, poniéndose de pie con una elegancia que parecía danzar. Es un honor tenerte aquí. Por favor, siéntate. El honor es mío, Princesa Luna, respondió Esdeath con una reverencia sutil. Oh, por favor, solo Luna. Ya no soy princesa, fui una vez, en el reino Natura, cuando las estaciones aún obedecían nuestros suspiros. Sonrió con un aire melancólico, y luego añadió. No te preocupes, no compito por Goku. Lo dejé de hacer cuando descubrí que el amor no es una guerra, sino un jardín que florece solo con quien lo merece. Esdeath soltó una risa suave, aliviada por primera vez en semanas. Gracias. Temí que esto fuera otra trampa elegante. Oh, querida, si quisiera envenenarte, usaría otros medios. Pero no, he venido a darte sabiduría femenina, de la más útil. Luna vertió té en su taza, que susurró. Dulzura, dulzura, al llenarse. Debes saber lo que ocurre en la primera noche. ¿Alguien te lo explicó? Esdeath bajó la mirada. No, no realmente. Sé cómo agradar a un esposo, los métodos de seducción y los ciclos para asegurar descendencia. Pero lo que ocurre exactamente, no. Luna asintió con ternura, como si ya lo esperara. Entonces, con la misma dulzura con la que se habla de estrellas y gatos, comenzó a explicarle cada paso. Desde el primer contacto íntimo hasta las sensaciones que podían surgir, los gestos del emperador, sus costumbres, incluso como el perfume en el cuello podía inclinar la balanza entre una noche de deber y una de deseo. Con la paciencia de una madre a su hija, después de todo Luna era la concubina de 29 años, la mayor de todas y Esdeath era la más pequeña con 20 años. Y cuando él te mire, dijo Luna al final, tomando su mano, no pienses en las otras. Piensa en ti. En tu fuerza, en tu sangre, en lo que viniste a hacer. Porque, querida Esdeath, aunque todas dicen querer un hijo, solo tú llegaste sabiendo que lo tendrás para que este reino esté a tu favor, así como lo hizo la emperatriz madre, Narcisa, quien originalmente es del reino Natura. Esdeath, algo sonrojada, asintió lentamente. Gracias, Luna. Nadie me habló así nunca. Las mujeres no deberíamos ser enemigas cuando compartimos el mismo cielo, dijo Luna con una sonrisa soñadora. Además, me caes bien. Eres como una lluvia cálida después de una sequía. Ambas rieron. Y por primera vez, Esdeath sintió que no estaba sola en esa corte de intrigas. Porque tenía una aliada, un poco excéntrica, sí, pero genuina. Y en ese mundo, eso valía más que todo. Esdeath caminaba de regreso por los jardines del Palacio de las Sombras, la conversación con Luna aún resonando en su mente. La sensación de alivio que había experimentado al escuchar los consejos de la princesa Natura comenzaba a desvanecerse a medida que el frío de la noche se instalaba a su alrededor. No se esperaba lo que ocurrió a continuación.
Desde un rincón oscuro, Neville, el hermano menor de Goku, apareció de la nada. Esdeath se tensó al verlo, su rostro se iluminó por un brillo peligroso en sus ojos, y una extraña sensación de incomodidad la envolvió. Parecía estar bajo la influencia de algún afrodisíaco. Mi amada Esdeath, dijo Neville con una voz suave pero cargada de urgencia, te he estado observando, y he tomado una decisión. Huyamos juntos. Tú y yo. Sé que podemos ser felices. Puedes ser mi reina, la madre de mis hijos. Yo puedo derrocar a Goku y tomar el trono. Esdeath frunció el ceño, irritada por el atrevimiento de su cuñado. Sabía que su poder estaba aumentando y que sus ambiciones de tomar el trono para él mismo crecían, pero nunca pensó que llegaría tan lejos. ¿Está completamente loco, príncipe? Respondió Esdeath con frialdad, tomando una postura desafiante. Soy la concubina de su hermano. No tengo interés en ser parte de sus planes de usurpación. Neville no se dejó intimidar, y sus ojos brillaban con una determinación obstinada. Avanzó hacia ella, tomando su mano con insistencia. No tienes por qué seguir a Goku, mi princesa Esdeath. Puedes ser mía, la primera de todas mis esposas, mi emperatriz. Te daré todo lo que desees. El poder, la libertad, la vida que mereces. No tienes por qué quedarte con él, no si quieres ser feliz. Esdeath retiró su mano de un tirón, utilizando su magia para crear una barrera invisible entre ellos. La energía vibró en el aire mientras ella lo apartaba, mirando a Neville con desdén. Le he dicho que no, dijo con firmeza. No quiero nada de lo que me ofreces. Y no tengo tiempo para sus juegos de poder. Neville frunció el ceño, pero no retrocedió. En su lugar, su expresión se endureció aún más. No te lo estoy pidiendo, Esdeath. Te lo estoy ofreciendo. Sé lo que necesitas. Tú y yo, juntos, podríamos cambiar todo. Te haré la emperatriz que mereces ser. Esdeath no pudo